Gracias por seguir acompañándonos en Capital a Debate. En este bloque vamos a discutir un tema controversial que nos tiene un poco asustados a los mexicanos. Es la declaración del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de reabrir la negociación del Tratado de Libre Comercio y todas las consecuencias que esto acarrea. Quiero ponerles dos preguntas a la mesa. La primera, ¿tiene el poder para él solo poder abrir esta negociación? Y en su caso, como dice el artículo 2205 del TLC, poderse retirar del TLC en algún momento. Y la segunda es, ¿cuáles son las consecuencias que tendría para México, sobre todo en la balanza comercial, el salirnos del TLC? Bueno, preocupación, bueno, primero que él lo pueda hacer, lo veo un poco complicado, aunque sí tiene mayoría en el Congreso. Ese es un punto importante a su favor. En segundo, no nada más está él, está Canadá, está México. O sea, no puede haber una ruptura ante la ola de tratados comerciales que hay en otras latitudes. En Europa, pues, está toda la comunidad europea. En América Latina, simplemente los países BRICS, también ellos tienen, aunque no es un tratado, pero sí es una convicción de hermandad por ser ese tipo de países. Ojo. Entonces, yo sí tiene la capacidad, pero yo la veo complicada, de que, es más, se logre en el corto tiempo. A ver, aquí hay dos temas. Se va a mediano plazo. Quizá en el segundo año de su gobierno lo podríamos ver, porque en el primero no creo. Yo no sé, o sea, aquí hay dos temas. Uno, la capacidad legal de poderlo hacer, que sí la tiene. Que sí la tiene. Esa sí la tiene. Y no tiene necesariamente que pasar por el Congreso de acuerdo a ciertas interpretaciones. No, para el retiro no. Pero para la modificación, todo lo modificado, tú acuérdate que muchas de nuestras situaciones políticas, de nuestras instituciones políticas, son imitación extralógica del marco constitucional de Estados Unidos. Entonces, así como aquí tiene que aprobar el Senado aquello que se modifique en un tratado internacional, el mismo fenómeno pasa allá. Pero tienes razón, tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Ahora, no hay que olvidar que en Estados Unidos los representantes y los senadores no forzosamente representan los intereses del partido. Sí, no alzan la mano como no aquí alzan la mano en el como bloque. Aquí, que el presidente les dice lo que hacen y lo hacen. Allá hay representantes de sectores que pueden verse muy afectados por una eliminación del Tratado de Libre Comercio, pero que tenemos que hablar con mucho realismo. Después de la campaña que se dio, la renegociación del Tratado de Libre Comercio era inevitable. Y era exactamente, inminente. Hillary tal vez lo hubiera hecho de una manera un poco más serena, un poco más suave, pero se tenía que renegociar porque se metió en la agenda del debate de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Que lo van a tener que renegociar? Yo creo que sí, lo van a tener que renegociar. Y hoy leí una cosa que decía una de las declaraciones del que fue el asesor comercial de Donald Trump durante su campaña, un señor Dimaco o Dimico, no recuerdo un nombre así medio italiano, que se cree que va a ser a quien él le encargue la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hay una parte que tal vez no es tan mala y que puede ser muy provechosa incluso para nosotros. Una parte cual ellos dicen que no se puede competir contra empresas que se establecen en un país que al final del ejercicio fiscal te devuelve tus impuestos. ¿Y sabes qué? Eso es algo que en México se viene combatiendo o intentando combatir desde la sociedad civil desde hace muchos años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el poder de estas corporaciones y el grado de complicidad que tienen con autoridades fiscales es tan grande que casos emblemáticos de empresas que hacían jugos y los metían como alimentos y que les daban tasa cero en el IVA. Yo creo que finalmente, si lo que estamos haciendo es buscar un comercio justo, creo que puede llegar a beneficiar a los mexicanos. Otro de los puntos que hablaba este señor era, no podemos competir con empresas que van a un país donde les regalan el terreno. Y ¿sabes qué? Pues ese terreno no es del gobernador de Puebla que se lo regaló, ni tampoco es del jefe de gobierno del Distrito Federal. Es un terreno que es de la ciudad, del estado, y que de esa manera tiene que haber también, yo creo que tenemos que ver que puede haber un beneficio. Sin embargo, yo no creo que vaya a haber una total abolición del Tratado de Libre Comercio. Sí, ciertamente va a haber una renegociación, el cual hace 20 años que se aprobó el TLC, pues yo creo que las situaciones han cambiado. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede pasar? Es decir, los grandes beneficiados son las grandes corporaciones también. La gran plataforma de Trump fue, esto va a generar más empleos, pero se ha encontrado que estos empleos que
tuvieron una baja en los Estados Unidos no fueron necesariamente porque se pasaron a otra latitud. Simplemente, pues la automatización generó que se hayan cortado empleos. Estamos ante la era digital. ¿Cómo vamos a acomodar este TLC en ese sentido? De hecho, hay algunos estudios que muestran que la pérdida masiva de empleos manufactureros en Estados Unidos no se dio a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino a raíz de la entrada y de la admisión de China en la Organización Mundial del Comercio. Que eso tiene mucho sentido, porque la delocalización de las empresas se ha dado hacia México, sí es cierto, pero dentro de una lógica norteamericana. Es decir, nosotros tenemos parte de la producción, por decir algo, de la industria automotriz de los Estados Unidos, pero son líneas de ensamble que ya están tan bien ajustadas, tan bien incorporadas entre sí, que la frontera se vuelve un estorbo. ¿Qué pasa con China? China es todo lo contrario. China produce para el mercado de todo el mundo. México mayoritariamente produce para el mercado de los Estados Unidos. Sí, 85% y eso que es nuestra, que es nuestra ¿no? fortaleza, en este momento puede ser nuestra debilidad. Bueno, pero entonces lo que se quiere hacer en México, si te entiendo, es una defensa de el paternalismo a las empresas. pero, a ver, pero ojo, Más que defender el TLC de Trump. pero tu Sí. punto es muy bueno. No tenemos hay una simetría de negociación entre Estados Unidos, México y Canadá, digámoslo también. ¿Qué tanto vamos a nosotros poder empujar nuestros intereses para poder negociar el TLC también que sirva a nuestros propósitos? Porque la declaración de Trump fue como un ultimátum en cierta manera. O se adscriben a nuestros términos o en 6 meses les damos la declaratoria de que nos retiramos. ¿Cómo vamos a avanzar esos intereses con esta simetría, con un gobierno republicano que... Por eso siempre ha muy estado, fuerte, ¿no? por eso está así el TLC y no se había movido. Tú tus intereses, yo los míos, lo que podamos comercializar, lo hacemos y cada quien feliz en su casa. Si Trump está exigiendo que nos alineemos, entonces bueno, yo no tengo empresas, ¿no? Que se alineen los empresarios y toda la parte comercial del país a los mismos lineamientos de Estados Unidos y de Canadá. Entonces lo que se está haciendo es una defensa de la evasión de impuestos. Bueno, no es evasión, sino de los beneficios fiscales. La planeación fiscal. De como tener le llaman los empresas especialistas. más flojas, de no tener salarios similares a los Estados Unidos. Mira, no hay que olvidar que cuando iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, que fue firmado por George Bush padre, cuando gana Bill Clinton las elecciones, él condiciona la ratificación del Tratado de Libre Comercio a la negociación de los famosos acuerdos paralelos en materia laboral y en materia de medio ambiente. Cuando Barack Obama, y eran demócratas, cuando Barack Obama habla o estaba buscando la candidatura en las primarias de los demócratas, también habló en contra del Tratado de Comercio y se dio pues un cambio de 180 grados, porque no solamente no lo denunció ni lo modificó, sino que ayudó a México a incorporarse al TPP, al Transpacífico, que ahora Donald Trump dijo que no se va a firmar. Mira, yo creo que la lógica económica tal vez pueda más en el ánimo de Donald Trump que la lógica ideológica, porque Donald Trump pues no es un ideólogo de nada, es un empresario que tiene sus momentos radicales, sus pensamientos que a veces son francamente ofensivos hacia minorías, pero yo creo que al final del día alguien le va a tener que hacer ver a ese señor que los costos también para los Estados Unidos en caso de salirse del Tratado de Libre Comercio pueden ser muy importantes. Fíjate que no estamos en la Unión Europea, en la situación de la Unión Europea, pero aplican las palabras de Robert Schuman. Cuando se hizo ese acuerdo, dijo que los intereses iban a estar tan ligados que el hacerte un daño a ti mismo, saliéndote de ese acuerdo, implicaba hacerte un daño económico, hacerte un daño en materia de seguridad, y creo que ese paralelismo se puede aplicar un poco al TLC, ¿no? La razón por la que Obama y Hillary misma no quisieron renegociar el TLC fue porque nuestros intereses económicos están tan ligados que el volverlos a separar implicaría hacerle un daño también a la industria y al consumidor. Exactamente. ¿No? Por eso te digo, yo lo veo a mediano plazo de que se pueda entrar a la renegociación, aunque él dé de plazo los 200 días, pero no en los 200 días, no en el día 200 va a decir, bueno, ahí está su tratado y me retiro, porque a final de cuentas también viene la negociación del TPP, Claro. donde él está inscrito y está China y está Australia y un montón de Y países. el COP, que también es otro. Mira, yo creo que las prioridades de Donald Trump
tiene que ser, o sea, a partir del día 1 él va a tener que ver otras cosas que tal vez son mucho más riesgosas para la seguridad de los Estados Unidos. Por ejemplo, el famoso muro, pues el famoso muro ya existe Sí, ya en está. 1700 kilómetros de nuestra frontera. Es ignomioso que digan, voy a poner un muro para deshacerme de ti. Pues sí, maestro, pero estás en tu territorio, puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, yo creo que tampoco hay que rasgarnos las vestiduras. La preocupación verdadera que yo creo que sí debemos de tener es que Donald Trump sea incapaz de entender los beneficios del libre comercio, cosa que con toda franqueza yo dudo, ¿eh? Yo dudo. Yo dudo porque es un hombre de negocios. Pero bueno, si lo empujan hacia el cumplimiento de sus promesas de campaña, porque hasta el momento no se ha visto que él tenga un ánimo de negociar, incluso con la mayoría, bueno, con la mayoría de personas que no votaron por él, porque en el voto directo él no ganó las elecciones, la ganó a través del colegio electoral. Pero ahora lo que hace es criticarlos a través de Twitter, que son pagados, que lo quieren provocar. Hablo de la gente que está haciendo manifestaciones en diversas ciudades de los Estados Unidos. Me preocuparía que este señor convirtiera esto en un aspecto personal, como puede llegar a ser. Pero es que además son dos Trump. Trump, el de candidato, el de los gritos y los muros y todo lo que se nos ocurra, y el Trump que debe de comportarse como presidente. Yo no sé si estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido, porque tiene que revestir un poco sus propuestas de campaña, ¿eh? Y con el TLC, por ejemplo, se dice en inglés to save face, ¿no? Que tienes que guardar, salvar la cara. Y el TLC va a ser una de ellas, o sea, se va a renegociar y va a decir, se renegoció en favor de los trabajadores. Y lo demás también, pienso que va un poco por ahí. Por eso ¿no? son las dos caras. El que era candidato, porque a final de cuentas... Migración islámica también es otro tema, ¿no? Las campañas nada más son gritos y dimes y diretes. Propuestas así de gobierno, sí las exponen, pero no te van a desglosar todo su plan de gobierno para los próximos 4 años. Pues tenemos que ir a un corte. Se nos va rápido este programa. Estamos de regreso en Capital a Debate, los periodistas.